Bueno, Belén, un placer tenerte acá. Estamos muy ansiosos de escuchar lo que tenés para contarnos, así que por favor hacé toda la presentación vos y te iremos interrumpiendo con preguntas. Bueno, buenísimo. Primero, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de contar de qué se trata, que a algunos les va a sonar un poco raro si no escucharon hablar, pero es muy bueno y ahora les voy a contar por qué. Mi nombre es María Belén Becerra. En general nunca usé el María, ahora menos, porque hay quien me hace sombra porque es más famosa. Siempre que me nombran como María Becerra se creen que se van a encontrar con la cantante y no lo soy. Así que, bueno, un gusto que estén acá y poder compartir esto, que es un poco de terapias holísticas. No voy a hablar de todas las terapias holísticas porque además no conozco más del 90%, solo de lo que sí conozco, ¿sí? Y un poquito contarles de qué se trata. Estoy diagnosticada hace 18 años, desde el año 2008. Nunca dejé de caminar, por ejemplo. Tuve muchos brotes, la mayoría de mis brotes son sensitivos, no tengo tantos brotes a nivel motor. Sí tengo limitaciones, por supuesto, pérdida de equilibrio si me tropiezo, esas cosas, pero camino sin asistencia, una vida normal, le podría decir, con ciertas limitaciones, pero dentro de lo que se podría llamar una vida totalmente normal. A ver, ¿qué más? Soy de profesión licenciada en obstetricia, que dejé de practicar hace muchos años y me jubilé después que me diagnosticaron, era muy joven, tenía 40 años en ese momento, a mí me diagnosticaron a los 40 años, ahora tengo 58 y bueno, fue durísimo, como para todos el diagnóstico, por supuesto, siendo personal de salud a veces es peor, porque sabemos de qué se trata, sabemos cuáles son las consecuencias, qué nos espera o no. Entonces, fue muy duro enfrentar el diagnóstico. Tengo 2 hijos, en ese momento eran muy chiquitos, no tan chiquitos, pero eran chicos, había que terminar de criarlos. Tenían en ese momento 9 y 11 años, ahora ya están pisando casi los 30, así que ya son hombres adultos. Ya los terminé de criar. De hecho, cuando me diagnosticaron, mi primer pensamiento en ese momento fue, primero, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Es decir, cuando una enfermedad es autoinmune, significa que el cuerpo la provoca, o la gestiona, o la gesta, ¿sí? Nuestro cuerpo es el que provoca las enfermedades autoinmunes, y la esclerosis múltiple es una de ellas. Entonces, lo primero que se me cruzó fue eso, esclerosis múltiple, autoinmune, mi cuerpo la provocó, mi cuerpo tiene que poder con ella. Ese fue el primer pensamiento. El segundo fue que quería terminar de criar a mis hijos. Ahora lo puedo decir sin que se me haga un nudo en la garganta, hasta hace poquitos años. Todavía no podía contar esa parte porque se me hacía un nudo en la garganta. Debe ser porque ya son viejitos mis hijos, entonces me quedo más tranquila. Pero sí me movilizó mucho eso sobre todo. Y esto que lo he hablado con muchos que tienen esclerosis y creo que es un común denominador, que es la incertidumbre, ¿no? Creo que la emoción que más nos afecta o que tenemos más presente es la incertidumbre, que sabemos que ahora estamos bien y quizás dentro de un rato no vemos de un ojo, o no podemos mover una pierna, o no podemos mover un brazo, o se nos caen las cosas. Es incierta, ¿no? Es una enfermedad muy, muy incierta. Entonces empecé, obviamente, yo nací, me crié y siempre viví en Río Gallegos, Santa Cruz. Solamente viajé a Buenos Aires para estudiar y viví esos años mientras estuve estudiando, iba y venía. Y bueno, en Río Gallegos la medicina es muy, muy escasa, o no hay especialistas. Había una neuróloga, que ahora ya no vive más en Gallegos, y bueno, ella me dio el diagnóstico y me derivó a Buenos Aires porque había que hacerme una punción lumbar para confirmarlo. Dio la resonancia y me dijo, sí, es una esclerosis múltiple. Me largó el diagnóstico así de una y bueno, nada, quedó como confirmado con esa resonancia. Después viajé a Buenos Aires, me hicieron la punción, se confirmó el diagnóstico y me medicaron. En estos 18 años he pasado por diferentes
tipos de medicación. Actualmente estoy con dimetilfumarato, que son comprimidos 2 por día, y estoy muy bien. Bueno, cerrando un poco la historia de la enfermedad, que sí tiene que ver cuando esto me pasó de este diagnóstico, dije, bueno, acá tengo que hacer algo más allá de lo médico, porque me pasó algo y yo tengo que buscar el origen de esto que me pasó, tengo que ver cómo lo voy a seguir a partir de ahora. Porque bueno, había que enfrentar este diagnóstico, que todos sabemos que no es nada fácil enfrentar un diagnóstico de esclerosis múltiple, de ninguna enfermedad grave, pero bueno, esta que es la que nos afecta a nosotros, es como que cuando nos afecta de forma personal, es la peor de todas, siempre. Y a partir de ahí yo siempre fui muy curiosa de todo lo que va más allá de la medicina tradicional, que son estas terapias complementarias. Cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, hice un curso de control mental. No era el curso tradicional de control mental, era otro, pero yo dije, bueno, me va a servir para estudiar, para concentrarme. Tenía 18 años, venía de un lugar que en ese momento era un pueblo muy chico, con 6 colegios, así que nos conocíamos todos, a vivir a Buenos Aires. Me perdía dando la vuelta a manzana. Y sí, fue tremenda el cambio. Y bueno, hice ese curso de control mental, que no era un control mental típico, incluía otras cosas que tenían que ver con la sanación. Por ejemplo, aprendimos a curar el dolor de cabeza con control mental, ya eso me hizo un clic. Y después de eso nos seguimos juntando y aprendimos otras cosas. Cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, yo viví los 2 primeros años en un pensionado de monjas. Y venía de un colegio de monjas, desde jardín de infantes hasta 5º año en un colegio de monjas. Y yo no podía contar en el pensionado lo que aprendí a hacer en el curso de control mental, porque aprendía el dolor de cabeza y después hicimos como un segundo nivel donde aprendimos otras cosas, por ejemplo, a ver el aura, ¿no? Que ahora sí se conoce la palabra aura, más o menos se sabe lo que es, pero en ese momento no. Nos enseñaron a manejar el péndulo, y alguna de las chicas que estaban en pensionado me decía, tené cuidado, te estás metiendo en una secta. Yo, sí, y en ese momento era lo que se llamaba ciencias ocultas, ¿no? Año 86. Y bueno, yo confiaba en que no, porque siempre confié mucho en mi intuición y dije, si algo me suena raro, me voy a dar cuenta. Así que, bueno, seguí mi camino, pero nunca pude compartir lo que había aprendido, porque era raro, justamente, me miraban como un bicho raro, entonces siempre lo hice sola. Después, con el correr de los años, estas ciencias ocultas se empezaron a llamar New Age, ahí por los 90 empezaron a hacer New Age, entonces sonaba diferente, ya se empezaba a hablar algo de la energía, de las fotos Kirlian, donde se puede ver la energía, y bueno, fue como el proceso se fue aclarando de alguna manera y no se fue viendo como algo tan oscuro, que no lo es, porque no es oscuro, pero bueno, podía interpretarse así. Y bueno, yo seguí, ¿sí? Cuando aparecía algún curso o algo, alguna charla que me llamara la atención, la hacía, me enteraba de otra cosa, leía mucho, la librería Kier siempre fue aliada en eso, ¿no? Porque podía comprar libros de esas cosas y leer y enterarme de qué se trataba. Y cuando me diagnosticaron, empecé como a abrirme otra vez a todo esto. Si bien yo seguía trabajando en el hospital, era personal de salud, me jubilaron a los 2 años de diagnosticada y dije, bueno, me voy a meter más en esto, a ver si desde ahí me puedo ayudar. Y empecé a ver el tema de los sacerdotes sanadores, ¿no? Que conocemos que hay muchos, por ejemplo, el Padre Ignacio. Nunca tuve acceso al Padre Ignacio porque en ese momento, para poder tener contacto con él, tenía que viajar a Rosario, viviendo en Río Gallegos, quedarme ahí hasta que en algún momento me dijeran, para hoy tenés el turno o para mañana, y poder tener ese contacto con él. Me era imposible, con mis hijos en edad escolar y un montón de actividades más,
ir a instalarme en Rosario. No sabía por cuánto tiempo, y además todavía estaba trabajando. Así que no tuve la oportunidad. Sí viajé a Buenos Aires una vez a ver a otro cura sanador que venía, no me acuerdo de dónde, y me pareció fantástico. Y después hice un viaje a Brasil, que lo hice para ver a una amiga que me dijo que se iba a sumar, pero creo que no está. No está. Eh, y cuando estaba por viajar a Brasil, el marido de otra amiga de Río Gallegos me dice, vos que estás por ir a Brasil, mira, hay un lugar de sanación que se llama Casa Don Ignacio, que qué sé yo, vi los videos, fui a ese lugar, recuperé la parte izquierda de mi cuerpo que tenía una parestesia de hacía mucho tiempo, de años en realidad, y la recuperé a las 24 horas. Y ahí hice el clic y dije, hay una sanación más allá de la medicina. Entonces empecé a buscar más, ya no sonaba raro, porque ya era más medicina, eran más terapias complementarias o alternativas. Me inclino más a decir complementarias, porque las terapias holísticas complementan la medicina tradicional, no la reemplazan, ni es alternativa. No es que hoy tomo mi comprimido y mañana no lo tomo porque voy a hacer Reiki, por ejemplo. No, no. Van de la mano, todo lo que es medicina tradicional con las terapias holísticas o las terapias complementarias. Así que bueno, ahí empecé a hacer cursos. Cada vez que aparecía un curso que me interesaba, lo hacía. Cuando hice biodecodificación me voló la cabeza, me encantó, la practico, le hago a otros, me encanta biodecodificación. Es como ir al origen de esa emoción que provocó la enfermedad, y es fantástica. Mis hijos se fueron a estudiar a Buenos Aires, 2014 el mayor, 2016 el más chico, ya jubilada yo, tenía la libertad de viajar, en ese momento Aerolíneas ofrecía muchas promociones, ¿se dice? Sí, promociones con fechas ya estipuladas de ida y de vuelta. Yo estaba jubilada, así que esas promociones no me perdí ninguna, viajé muchísimo, y cada vez que viajaba hacía un curso, de lo que fuera, todo me interesaba. Pero bueno, después de hacer biodecodificación y un montón de otras cosas, un día dije, bueno, tengo que parar un poco, porque estoy haciendo muchos cursos, no los estoy profundizando, no tengo como tiempo no, sino no me tomaba yo el tiempo de decir, bueno, me interesa mucho, lo voy a profundizar. Sí me había pasado con biodecodificación, pero no me estaba pasando con todos los demás. Hasta que un día encontré en eventos, yo buscaba en Facebook eventos cerca de donde estaba, y iban a hacer un curso de sanación pránica. Entonces le dije a una amiga que vive en Buenos Aires, pero que hicimos juntas el colegio secundario, le digo, anda a hacer ese curso, porque yo voy a hacer otro. Y dice, pero ¿por qué? Vení conmigo a hacerlo. No, no sé, que voy a hacer otro. Bueno, al final terminé haciendo con esta, primero una charla informativa y una meditación, y me encantó. Entonces decidí hacer ese curso con ella. Y ahí fue cuando dije, con esto me quedo. Esto es la frutilla del postre. Me quedo con esta, de todas las terapias que había incursionado, que había hecho cursos y las había practicado conmigo, dije, me quedo con biodecodificación porque me tocó muy profundo, y con sanación pránica porque me parece que está bárbaro. Y así fue como seguí este camino de sanación pránica, porque tiene muchos niveles. Entonces hice todos los cursos, muchos cursos, las meditaciones, todo lo que podía hacer, empecé a practicarlo con otros. Primero siempre practiqué conmigo, así que lo practiqué conmigo, me dio muy buen resultado. Es más, me dio un resultado excepcional cuando me hice el protocolo, porque sanación pránica tiene para todo protocolo. Cuando me hice el protocolo de neuralgia del trigémino, que me tenía loca y que estaba muy, muy medicada, y cuando me hice ese protocolo y me lo hice yo misma, el dolor se me fue. Y dije, wow, si calmó esto, es excepcional. Y bueno, como eso muchas cosas. ¿Qué pasa con esto? Me quedé con esa terapia, como mi terapia de herramienta, es una gran herramienta para mí en mi vida,
porque no solo lo practico conmigo, lo practico con otros. Pero ¿qué tiene esto? Es una terapia energética, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo físico, que es el que vemos, el que tocamos, y un cuerpo energético, que es el que rodea el cuerpo físico. Y esto está probado por la ciencia. La ciencia llama a ese cuerpo energético cuerpo bioplasmático. Está probado. Entonces, no es una cosa loca, me apoyo también mucho en la ciencia. Todo lo que entra al cuerpo, primero tiene que franquear esa barrera que es el cuerpo energético. ¿Y cuándo la atraviesa? Cuando ese cuerpo energético se debilita. Entonces, al debilitarse, es como si fuese un escudo. Y al debilitarse, empiezan a aparecer fisuras, ¿sí? O grietas por donde ingresa esa energía que está sucia, ¿sí? Que le podemos llamar energía negativa, el nombre que queramos, pero es energía sucia, por emociones negativas. A veces son propias y otras veces son de otras personas. Los pensamientos generan muchas energías negativas, por ejemplo. O el contacto con gente que es mala onda o que tiene mucha energía negativa también nos ensucia a nosotros y nos debilita. Entonces, si esa energía se debilita, nuestro cuerpo físico después sufre esto que se llaman enfermedades o dolores o debilitamientos, síntomas, distintos tipos de síntomas. Entonces, cuando podemos o aprendemos a tratar este cuerpo energético y a tratar los diferentes chakras, que son los centros de energía, para poder limpiarlos, es el momento en el cual nos liberamos de las malas energías y por ende también de las enfermedades o de los dolores. Y la verdad que me dio un excelente resultado. Y la otra vez, cuando estaba en Buenos Aires, en el grupo, que yo dije que estaba en Buenos Aires, pero que estaba haciendo una formación, es porque además ahora me estoy formando como instructora en sanación pránica para poder dar los cursos también. Y hay una charla que la doy porque soy organizadora en Río Gallegos, pero no puedo darla la charla por Zoom, pero sí puedo decirles de qué se trata, ¿sí? En esa charla lo que se cuenta es de qué se trata sanación pránica, quién fue su maestro o su fundador, ¿sí? Que es Master Choa Kok Sui, entonces se cuenta un poco de la historia del maestro. Hablamos de qué es la sanación pránica, qué es el prana, ¿sí? Qué es el aura, qué son los chakras. En esa charla también se hacen ejercicios para que puedan sentir la energía. Entonces, cuando sentimos la energía y podemos decir, ay, la energía la puedo tocar, existe. Es como que uno dice, porque una cosa es que yo les hable, les diga, y otra cosa es que puedan sentir, ¿no? A nivel físico y poder tocar con las propias manos, saber cómo se toca la energía o cómo se siente. Entonces también se hacen ejercicios para poder sentir la energía. Se hace una sanación en el momento de alguien que tenga algún dolor o algún síntoma del momento, no si es algo muy crónico, porque es difícil poder demostrar que eso puede pasar, pero un dolor del momento que es fácil de limpiarlo y que se vaya, se hace para mostrar. Y se practica también la meditación en corazones gemelos, que es una meditación que de por sí es muy sanadora. Se llama meditación en corazones gemelos, para la paz y para la iluminación. Esto de corazones gemelos hace referencia al chakra del corazón, que es el centro del amor humano, el amor que tenemos por las personas que conocemos, y el chakra de la corona, que es el centro del amor divino y de las emociones superiores. Entonces, cuando nosotros activamos estos dos chakras, con esos dos chakras activados se bendice al planeta, y la sensación de bendecir al planeta es maravillosa. Esa meditación es hermosa, es muy linda y es muy sanadora por sí misma. Y de eso se trata esa charla que yo le decía el otro día a Gastón, que decía en el grupo en realidad, que no la puedo dar por Zoom, porque Sanación Pránica es un instituto que cuida mucho su terapia para que no se desvirtúe. Entonces, hasta firmamos contratos con algunas situaciones. Y una de esas es
que la charla sea presencial, para que la gente pueda tener el conocimiento, pero que lo pueda hacer en vivo, y que pueda preguntar ahí, que pueda tener contacto con la persona que está dando la charla para hacer preguntas, y que además la pueda experimentar. Por eso no se hace por Zoom, se hace, no sé si en algún momento lo cambiarán, quizás sí, porque todo va evolucionando y hoy en día las redes y estas situaciones del Zoom o el Meet nos llevan, nos llevan ventaja. Así que eso es más que nada de qué se trata esto. Y yo uso mucho sanación pránica para limpiar mi cuerpo energético y evitar malestares. Por supuesto, si me tengo que engripar, igual me engripo porque salgo desabrigada o porque me contagio, por lo que sea. No es milagroso, nada es milagroso, pero sí me sirve para no tener tanta sintomatología. La utilizo, por ejemplo, para levantar mi sistema de defensas, o cuando estoy con, por suerte, gracias a esto no sufro tanta de fatiga. Obviamente el calor, como a la mayoría, si hay 35 grados y 90 de humedad, lo siento, lo siento, pero no sufro tanto de fatiga. Pero lo uso mucho esta herramienta para evitar esas cosas, los dolores, la fatiga, todos sabemos lo que es la fatiga, es un cansancio extremo que nos obliga a tirarnos. Yo no duermo siesta, jamás duermo siesta. A veces madrugo, ando bostezando por ahí, pero trato de no dormir siesta. No sé, la llevo bien, pero me ayuda mucho con esto, es mi gran respaldo. ¿Puedo hacer una Rapidísimo, sí. Belén? ¿Cuánto tiempo a vos te lleva o cuántas veces por semana? O si podés quizás contarnos un poco de lo que se pueda, ¿no? Por el tema que vos decís, la Sí. parte presencial que se explica en más detalle, eh, todas estas cuestiones que vos estás comentando. Mira, lo bueno de sanación pránica es que todo tiene protocolo. O sea, cada enfermedad o cada síntoma tiene protocolo. Entonces, vamos al libro. Si es una enfermedad rara o no rara. Hay enfermedades que no están en el libro, pero pedimos el protocolo a Sanación Pránica Argentina y nos mandan. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un protocolo de hipo porque tenés hipo y no se te pasa y de pronto me decís, che, hace 3 horas que estoy con hipo, ya no lo aguanto más. El protocolo de hipo lleva 10 minutos hacerlo, ¿sí? Se hace sobre determinados chakras, se limpia, se energiza, se estabiliza y capaz que en 15 minutos se terminó. A veces el cuerpo reacciona en forma inmediata, el cuerpo al cual recibe el protocolo en forma inmediata cuando es algo muy simple. Otras veces demora unas horas o unos días, depende. Y en protocolos más graves, como por ejemplo esclerosis múltiple, el protocolo de esclerosis múltiple es muy largo, lleva 40 minutos más o menos hacerlo. Entre 30 y 40 minutos depende de la habilidad del sanador. Es muy largo, es un protocolo, porque todas las autoinmunes son así, ¿no? Los protocolos son largos y tediosos como es la enfermedad. Y lleva más o menos 40 minutos, es un protocolo que si, por ejemplo, el paciente está en pleno brote, lo ideal es hacerlo 3 veces por semana. Entonces habría que hacer 3 veces por semana ese protocolo de 40 minutos con un paciente que nosotros llamamos receptivo. Receptivo quiere decir que quiera el paciente recibirlo, ¿sí? Porque si no quiere, es como pedirle autorización. Si yo no lo voy a tocar, no se toca al paciente físicamente, todo se trabaja sobre el cuerpo energético o a distancia, se hace mucho a distancia, porque es lo mismo que hacer sobre el cuerpo energético. Yo por más que te tenga al lado, si te hago un protocolo, no voy a tocar tu cuerpo físico y no te voy a decir, date vuelta y todo, sino que te imagino de espaldas y te hago el protocolo en la parte posterior del cuerpo, si es que hay que hacerlo. Es una técnica que como técnica es muy simple, se aprende rápido, se practica enseguida. Entonces a mí eso es lo que me gusta, la simplicidad de la técnica y el beneficio que tiene, el beneficio y el buen resultado.
Yo practico, ahora no porque estoy en Necochea, pero, y no conozco mucha gente acá, pero en Río Gallegos sí he tratado muchísimas personas, y hay veces que yo misma me quedo así como, wow, qué bárbaro esto, cómo funciona. Me pasó siempre lo cuento porque fue una de las primeras sanaciones, o de los primeros pacientes, digamos, que vinieron para recibir sanación pránica, que es un hombre joven, que hacía 25 años que tenía psoriasis, que lo volvía loco, él es veterinario, y estaba todo brotado. Yo no sabía, yo le podía ver, porque obviamente se hace vestido y todo, entonces había zonas que no veía, sí podía ver en su frente, en el cuero cabelludo, porque como usa el pelo bien cortito se veía. Él me había mostrado los brazos, cómo tenía los dedos, entre medio de los dedos, los oídos le molestaban muchísimo. Y a esa persona yo le hice 1 o 2 la tercera sesión que le hice, que le dije, mira, 2 o 3 veces por semana, como para hacer así que se te vaya calmando más rápido. Y él me dijo 3 veces por semana, porque me está volviendo loco. 25 años hacía que tenía psoriasis. Y siempre tratado, ¿no? Con todo lo que encontraba a su camino. Y cuando le hice la tercera sesión, digamos, cuando se estaba por ir, le digo, si yo te digo del 1 al 10, ¿cómo estabas el primer día que viniste? ¿Cuánto me dirías? Y 9, bien. Y ahora, después de 3 sesiones, ¿notas algún cambio? Y me dijo, ahora estoy en un 3. Mira. Le digo, ¿de un 9 a un 3? En la tercera, estoy en un 3, me dice, mira, y me muestra, ¿no? Y me dice, me queda un poquito acá entre los dedos, me queda un poquito en el tobillo y un poquito en la espalda, pero ya casi ni me molesta. Ay, yo dije, wow, le dije, bueno, no vengas más. No, dice, voy a venir una más. Bueno, dale, vení una más y vemos cómo seguís. Y la verdad que nunca más, eso fue antes de la pandemia, como un año antes de la pandemia. Cuando fue la pandemia me acordé mucho de él por el estrés, porque yo dije, seguramente como todos no debe poder trabajar, es veterinario, entonces no podrá salir. Me hice toda, y le mandé un mensaje y le pregunté, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mira, la verdad que con bastante estrés, pero la llevo bárbaro. No volví a brotarme con la psoriasis, no tengo nada. Bueno, cualquier cosita me llamás que te hago a distancia porque para mí había sido un gran logro que en 3 sesiones se le pasara algo que hacía 25 años que traía encima. Eso como ejemplo, ¿no? Porque siempre lo tengo presente. Pero así un montón, y conmigo lo practico desde lo más mínimo, cuando me corto a veces con el cuchillo afilado, con el que corto la cebolla, que 2 por 3 me pego un tajo, para que deje de sangrar más rápido, hasta, no sé, cuando me duele algo. Así que, obviamente, yo estoy medicada y no dejo mi medicación, ¿eh? No dejo la medicación, ni la pienso dejar, porque esto, vuelvo a decir, es un complemento. La medicina trata el cuerpo físico y hay otras terapias como sanación pránica, en este caso, que trata el cuerpo energético. Entonces, si tratamos las 2 cosas a la vez o en forma conjunta, el resultado es muy exitoso. Está muy bien. Qué interesante, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, no monopolizo las preguntas. Vergüenza es robar, no hacer preguntas, ¿eh? No, ¿Cuánto? está re interesante, perdón. Lo que pasa que es muy interesante, es interesante, a mí estas cosas, la verdad es que más que interesarme, me fascinan, porque cuando veo los resultados, eso es lo que di una charla cuando estuve en Río Gallegos en abril, y cuando habían otros sanadores conmigo acompañándome, entonces cuando preguntamos si alguien tenía un dolor del momento, 3 personas levantaron la mano, una era una contractura muy grande, las otras 2 personas no recuerdo. Pero la persona de la contractura grande es la jefa de pediatría del Hospital Regional de Río Gallegos, que la conozco porque trabajamos en algún momento juntas. Y ella quería ir a ver de qué se trataba.
Y no le hice yo, cuando hicimos la demostración, no le hice yo a ella, yo le hice a otra persona, y cuando terminamos les preguntamos del 1 al 10 cuánto tenías de dolor, cuánto tenés ahora. A las 3 personas se les había pasado las distintas afectaciones, digamos, del momento, y esta médica, cuando le preguntamos, dice, empezó a mirar para todos lados así, dice, no me duele más, dice, pues no podía mover el cuello del dolor. Y lo habíamos, 2 minutos, 3 minutos le dedicamos porque es una demostración, entonces no hacemos el protocolo, vamos solamente sobre el dolor. Y ella quedó maravillada y dijo algo que me quedó grabado porque dice, yo siempre les digo a mis compañeros, cuando estos bebés prematuros, sobre todo los prematuros extremos que salen adelante, dice, siempre les digo a mis compañeros, hay algo que en la universidad no nos enseñan y que en los libros no lo encontramos, y sin embargo existe, porque estos pequeños milagritos no son producto de la medicina, son producto de otra cosa, y no puedo descifrar de qué, cuenta ella, ¿no? Y dice, y ahora me puedo dar cuenta que sí, que tiene que ver con la energía que le transmitimos, con el amor que les transmitimos, con un montón de cosas que no están en los libros ni están en el hospital, dice, está en lo que transmitimos. Y sí, y es así. Impresionante, la verdad que no conocía nada de esto. No sé, ¿ustedes conocían? ¿Alguno conocía? ¿Alguna experiencia? Bueno, yo no quería interrumpir, pero yo que he hecho sanaciones pránicas ¡Ay, y qué yo soy reiki, lindo! sí, sí, sí. Yo soy reikista y también me trabajo a mí mismo. Y es para sumarme a la cruzada de que sí, la verdad que hace muy, muy bien. Es complementario, no es alternativo, como bien dijiste. Sí. Porque yo me pasé de la parte científica que no podía andar con la esclerosis, no podía andar con el diagnóstico, y dije, bueno, ya fue. Si no puedo andar con el diagnóstico de la parte médica, me voy a concentrar en mi otra parte, que es mi parte espiritual. Y me metí de lleno, pero dejé de lado la parte médica hasta que tuve una recaída. Y Ese es el tema. ahí está el tema. Entonces es cuestión de encontrar el equilibrio. Pero sí, es un ejercicio hermoso para hacerlo todos los días. Exactamente. Realmente, sí, realmente ayuda. Porque después el físico responde a cómo estamos nosotros por adentro. El cuerpo va a responder, ¿viste? Y se empieza por Claro, adentro, después vamos para afuera. exacto, pero esto de cómo estás adentro también, primero tiene mucho que ver de cómo estás adentro, porque una persona puede estar en un estado terminal, pero si no le duele nada, va a estar bien anímicamente. Ahora, hay personas sanas que les duele un dedo y parece que se van a morir, se deprimen, ¿no? Todos conocemos a algunos, así que llamamos exagerados. Pero tiene mucho que ver con esto. Y también la energía conduce el pensamiento. Por eso es importante manejar nuestros pensamientos todo el tiempo, porque eso es lo que nos ensucia energéticamente muchas veces y nos lleva a procesar dolores o enfermedades. Y está buenísimo, cualquier terapia que practiquemos y que nos sirva para sentirnos mejor es excelente. El Reiki es muy parecido a sanación pránica. No les gusta a mis superiores que lo diga, pero es real que es parecido porque tenemos formas similares. O sea, trabajamos sobre el cuerpo energético, trabajamos con las manos sin tocar el cuerpo físico. Quizás la diferencia está en que sanación pránica tiene todo protocolizado, es como más ordenado, por decir, es como seguir una receta. Vos seguís la receta y te va a salir bien la comida. Entonces, esto es igual, vos seguís el protocolo paso a paso y la sanación lo más probable es que sea exitosa, en forma inmediata o con el correr de las horas o de los días, pero resulta exitosa. Te hago otra pregunta. Por lo que voy viendo, es bastante formal todo, ¿no? Lo cual me parece bien. Uno, para saber el día de mañana, hay como que te recibís para ser instructor, hay como, para entenderlo, hay como un certificado, ¿viste? Yo soy escribano y abogado, así que tengo mi cabeza Sí. para Más entendernos. estructurada, más estructurada. Sí, en realidad en los cursos se entrega un certificado. El certificado es precioso, un certificado en papel de arroz que tiene una validez internacional. Mira. El instituto está en Filipinas. Los certificados vienen desde allá. Uno dice, bueno, el instructor dice, bueno, yo este año tengo
proyectado tener al menos, no sé, 100 alumnos, compran de a poco los certificados en general, pero el certificado habilita, acá en la Argentina no estamos todavía muy en esa onda, salvo el hospital de El Hoyo. No sé si conocen El Hoyo en Chubut. No. Es una ciudad re chiquita, es un hoyo realmente, que de la ruta uno mira así y está allá abajo. Es un hoyo, muy chiquitita. En ese hospital hay sanadores pránicos y trabajan junto con los médicos y los psicólogos. Trabajan en conjunto. Es el único hospital de acá que trabaja así. Pero en otros lugares del mundo trabajan a la par, los médicos y los sanadores pránicos. Entonces el médico se ocupa de la parte física, el sanador pránico de la parte energética. Los resultados, por eso está documentado científicamente también que los resultados son extraordinarios. De hecho, yo tengo médicos que me mandan pacientes. Hay la médica que hace en Río Gallegos tratamientos paliativos, que es especialista en paliativos. Ya lo paliativo es cuando no les dan más medicación generalmente y hacen un tratamiento más de mantener, ¿no?, la persona lo mejor posible y sin dolor. Y esa médica muchas veces me manda pacientes. Sí, sí, sí. Aunque estén en periodo terminal, porque ella dice, yo noto que espiritualmente mejoran un montón y está bien que el final sea así, ¿no? Porque uno no va a pretender hacer eterno a alguien, o no se puede, ¿no? Ya tenemos fecha de vencimiento, está estipulado, pero si podemos ayudar a la persona que ese trayecto o ese tránsito lo haga de la mejor manera posible, está buenísimo. Mira qué interesante. Así que en las Filipinas, mira. En Filipinas está el instituto, sí, y porque el maestro, el creador de sanación pránica era filipino. Mira. Es muy nueva, esta terapia surgió en el año 1987, así que imagínense, nosotros ya estábamos todos grandecitos, yo ya estaba estudiando en el 87, cuando empecé, ahí se dan los cursos, entonces, y ya desde el primer curso, el primer nivel, que es el curso básico, ya uno empieza a hacer las sanaciones, porque tiene una parte teórica y mucha práctica. Entonces, ya desde ahí uno empieza. Te va sanando a vos mismo, está buenísimo. Claro, y a otros también, y se aprende a hacer sanación a distancia. Mira. No, me parece que... No, perdón. Sí, no, dale. ¿Y cómo se dan los cursos? ¿Cuánto te falta para recibirte de...? Mira, yo ahora estoy haciendo la formación, la formación consiste en ir a uno de los cursos que esté dando un instructor y parte del curso la doy yo como futura instructora, ¿no? Hice mi primera práctica el fin de semana pasado, ¿fue? Ya no sé ni qué fecha estamos. Ayer me quedé que ya me olvidé del mundo. Ayer quedé mal después del partido. Sí, el fin de semana pasado creo que estuve en Buenos Aires y hice mi primera práctica. Y ahora vuelvo a fin de mes, voy a hacer las 2 prácticas que me quedan, una a fin de mes y otra el primer fin de semana de agosto, o el primero o el segundo, todavía no está definido cuál de los dos. Y después tengo que hacer mi última práctica sería organizar yo el curso y dar ese curso. Sería como mi primer curso como instructora y mi última práctica, que todavía no tengo fecha para eso porque tengo que terminar mis prácticas. En realidad tengo una fecha tentativa que sería el 22 y 23 de agosto, pero como no sé si voy a terminar a tiempo las prácticas, porque dependo de que otros den los cursos y yo poder sumarme, entonces no organicé nada para esa fecha todavía porque no la veo demasiado segura, y si no, en otro momento. Claro, y acá en Capital, ¿en dónde estás yendo? Va, yo estoy en Capital. Bueno, y en Capital hay muchos cursos. Si entras a la página, por ejemplo en Facebook, pones Sanación Pránica Argentina y ahí vas a encontrar
por ejemplo, dónde hay centros de meditación, cuáles son los cursos que hay en el año. Hay un cartelito que es celeste que dice cursos 2026 o cursos de sanación pránica, y ahí cliqueas y te aparece por fecha y por lugar, todos los cursos del país, porque hay en diferentes provincias. Claro, Y en lugares. Capital es en donde más hay, porque la mayoría de los instructores están en Capital Federal. De hecho, la instructora que fue siempre a Río Gallegos es de Capital, ahora está en Italia. Por eso me presionó a hacer el instructorado, porque ella no sabe si va a volver. Entonces, pero sí, hay muchos instructores y hay muchos cursos que se dan en Capital. Voy a mirar, voy a Dale. buscar. Ahí hay un montón de información. Si no, podés entrar a la página de Sanación Pránica, que es en inglés el título, y ya entras en el instituto para ver otras cosas. Pero en la página de Sanación Pránica Argentina hay mucha información. En Facebook, y si no, www.sanacionpranicaargentina.com.ar. Está buenísimo, la verdad que allá de esclerosis múltiple o no esclerosis múltiple, me parece que siempre es bueno conocer otra herramienta más que está disponible. No sé, esa es mi opinión, por lo menos. Es que son herramientas que nos sirven, y mucho sirven, ¿eh? Mucho. Yo a veces pienso, ay, ojalá hubiese sabido cuando mis hijos eran chiquitos y se golpeaban, o se lastimaban, ¿no? Porque acelera. El cuerpo tiene un poder de autosanarse. La realidad es esa. Si nos cortamos, en algún momento va a cerrar, va a dejar de sangrar, va a cerrar y va a cicatrizar. Lo que hace esto es acelerar ese proceso de autosanación que tiene el cuerpo. Claro. No, eso está buenísimo. Claro, entonces es mucho más llevadero. A mí Sí, no. me sirvió un montón. Me sigue sirviendo para los síntomas que pueden surgir, ¿no? A diario. Algún dolor, alguna molestia, qué sé yo, la fatiga, tantas cosas que a veces nos aquejan. Y algo que tengo que reconocer, yo me junté con Belén acá en la sede de la Fundación un día, vine a tomar café y conversé varias veces, y la verdad que siempre tenés una energía muy positiva. Ay, y gracias. con lo cual seguramente debe ser parte, supongo, de tu personalidad ya de base, pero también quizás en parte de todos estos complementos que fuiste sumando a tu vida. Así que nada, por la vez te quería decir cuál es mi percepción energética, digamos, de cada vez que nos hemos reunido, ya sea por teléfono, por Zoom o personalmente acá. Bueno, gracias. Ahora cuando vaya te voy a llevar el libro, porque estuve la otra vez, pero fui poquitos días, entonces lo tengo acá el libro. Y dije, no, ya ahora cuando voy me voy a quedar más días, así que ahí te voy a llevar el libro. ¿No es cierto? Sí iba a sumar la autora del libro, pero no la veo, creo que no está. Quizás estaría bueno, Belén, si hay algún material que, aunque sea breve, que si quisieras y justifique para compartirla con el grupo, quizás está bueno. Dale. La comunidad, para los que les despertó interés, más allá de googlear o de entrar a Facebook, qué sé yo, está bueno que vos que ya estás en el tema, depures, viste, digas, mira, miren, lean esto, qué sé yo, un link, algo que a vos te parezca útil. Claro, ahí por ejemplo hay bastante información. En una época. Pero sí, después les mando, no sé, un resumen o algo. Lo que a vos te parezca, a ver, a mí me parece que está útil para el que no entiende nada, y hablo por mí, no por el resto. Está bueno como que te den algún ABC, entonces de esa manera te vas profundizando más, me parece. Sí, yo una de las cosas que suelo recomendar mucho son las meditaciones, en general. O sea, yo hago esta meditación que es de corazones gemelos o cualquier meditación de sanación pránica, porque bueno, es la corriente que siga, pero las meditaciones en general ayudan un montón. Ayudan en la concentración, en la relajación, en el bienestar general del cuerpo. Tiene muchísimos beneficios hacer meditación.
Y además esto, como decía Damián, ¿no? Cuando nos ocupamos de nuestro interior, meditar también nos sirve para eso. Cuando meditamos tenemos como destellos de iluminación que nos suelen, a mí me sale la palabra decir, dar revelaciones, no son revelaciones, pero a veces nos pasa que tenemos, no sé, un problema, algo que queremos solucionar y no sabemos cómo, y a mí muchas veces meditando, llego a esas, no a la solución, sino a la manera en cómo solucionar eso. Y la Mirá. meditación no siempre es quedarse así, a veces meditamos cuando rezamos, meditamos cuando estamos haciendo algo que nos genera concentración. Tenemos en el grupo gente que pinta, y para la gente que pinta, y que le gusta pintar, también mientras pintan están meditando, pues están concentrados. Es el estar en el aquí y ahora, tan difícil, ¿no? Es verdad. Y que ahora hay mucha tendencia a esto de estar en el aquí y ahora, estar en el presente. Eso es meditar. Está muy bien. Bueno, la verdad que espectacular. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco, negro? Bueno, si es así, yo querría un aplauso fuerte para Belén. La verdad que estuvo No, buenísimo. a ustedes por estar, gracias, gracias. Yo me quedo con ganas de saber más. Bueno,